¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos en este su programa El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy vamos a contestar una pregunta que nos han formulado porque hace poco hubo un debate en YouTube sobre un tema de Hebreos capítulo 4 y versículo 8 específicamente, donde habla de otro día. Y me estaban diciendo allá que en este debate esta persona decía que ese otro día era un día diferente de reposo que se había colocado por parte de Dios. Y que ese reposo era el sábado, el reposo que se mencionaba allí en el versículo 7, el versículo 8. Pero antes de meternos allá, antes de entrar allá, vamos a ubicarnos en contexto. En Hebreos capítulo 3, del versículo 7 en adelante, el apóstol comienza con una interlocución. Dice lo siguiente, en el capítulo 3 de Hebreos, versículo 7 en adelante. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la rebelión, en el día de la tentación, en el desierto. Así que el apóstol comienza con una exhortación, recordándole a estos hebreos cristianos que en los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos endurecieron los corazones de ellos en la rebelión cuando tentaron a Dios en el desierto. Y lo hicieron varias veces, en repetidas ocasiones. Luego dice, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. O sea, estas personas vieron milagros, vieron cómo las plagas de Egipto prácticamente le dieron durísimo a Faraón y a los egipcios. Y cómo la 10ª plaga, la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, fue el toque de jaque mate para Faraón, para que dejara ir a Israel. Luego ellos vieron cómo una columna de fuego los protegió de los ejércitos de Faraón antes que ellos cruzaran el Mar Rojo, una vez que salieron de Egipto. Luego vieron cómo el mar se abrió y ellos pudieron caminar en seco hasta el otro lado. Y cómo el mar se cerró y se tragó prácticamente el ejército de Faraón. Vieron maná caer del cielo y comían maná durante 6 días y el 7º día no caía maná. Vieron cómo caían las codornices también y comían codornices. Y vieron muchísimos milagros, pero constantemente se rebelaban contra Dios, como veremos más adelante. Recuerde que estamos ubicándonos en el contexto para llegar al capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. A ver qué dice allí. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La palabra griega que se usa para el reposo aquí es katapausis. Katapausis. Significa cuando uno está cansado, uno se sienta a descansar. Es reposo prácticamente, ¿ok? Entonces, también sigue diciendo, mirad pues, hermanos, versículo 12, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día en cuanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal de que tengamos firme hasta el fin el fundamento. En tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. 2 veces el apóstol les recuerda a los judíos cristianos, a los que les dirigió la epístola a los hebreos, que hay un día, y ese día es hoy. Cuando escuchen la voz de Dios hoy, no mañana, no pasado, no el año que viene, hoy. Cuando escuchen la voz de Dios hoy, no endurezcáis vuestros corazones, como hicieron vuestros antepasados en el desierto, donde me tentaron, donde cayeron sus cuerpos, luego y no pudieron entrar en el reposo prometido. Y vamos a ver más adelante cuál es ese reposo prometido que se le ofrece a Israel, o que se le ofreció a Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Luego dice en el versículo 16, les recomiendo que lean este capítulo completo, el capítulo 3 del 7 al 18 y el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 16. Importantísimo que usted lea esos capítulos completos con detenimiento. Dice el versículo 16, porque quienes después de oír se rebelaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? 17, y con quienes estuvo airado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Cuál fue el reposo que se les prometió a los judíos del Antiguo Testamento? Yo quiero que vayamos y busquemos aquí varios versículos, específicamente en el libro de, vamos a ver aquí varios versículos que tengo marcados aquí, Números, capítulo 14. En ese capítulo se habla del reposo que se le prometió a Israel. Y vamos a ver qué pasó con ese reposo
que se les prometió. ¿En qué consistía? En ese reposo que se les prometió a ellos. En Números capítulo 14 habla de la rebelión del pueblo. Entonces Dios le había prometido a ellos que iban a entrar a la tierra prometida. Ese reposo consistía en reposo de sus enemigos. Reposo en una tierra libre, donde nadie los iba a molestar, donde Dios iba a pelear sus batallas. Así que entonces Dios le dice a ellos: señores, yo ustedes les voy a prometer un reposo. Un reposo. Y allí ustedes van a entrar y van a tener paz. Entonces en Números 14 habla de ese reposo. Y en Deuteronomio también habla de ese reposo. Y déjame ver si consigo por aquí la cita para compartirla con ustedes rápidamente. Entonces, me parece que es en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver. Lo tengo marcado por aquí también, que se me perdió la página así momentáneamente. Deuteronomio capítulo 12. Seguro que sí. Deuteronomio capítulo 12. Estamos aquí en vivo. Y así que esté pendiente para que apunte estos versículos. Deuteronomio capítulo 12. Estoy casi llegando aquí ya. Entonces, versículos 9, 10 y 11. Vamos a ver. Es más, voy a leer el capítulo 11, versículos 31 y 32 primero, para ponernos en el contexto, para ver de qué está hablando aquí este libro. Ciertamente estáis por pasar el Jordán, a fin de conquistar la tierra de Yahweh, o que Yahweh vuestro Elohim os da, cuando la poseáis y habitéis en ella. Pondréis cuidado en observar todos los estatutos y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. Así que están ya al borde del Jordán, y Yahweh le dice a ellos: señores, ustedes están a punto de pasar el Jordán y van a conquistar la tierra que Yahweh vuestro Elohim os da. Así que entonces recuerden, cuando lleguen allá, obedezcan mis preceptos. Luego el capítulo 12, que les recomiendo que lo lean completo, en unión con el capítulo 14 del libro de Números, dice: pues hasta ahora no habéis llegado al descanso ni a la edad que Yahweh tu Elohim te da. ¿Cuál es el reposo que Yahweh le prometió a Israel? La tierra prometida. Allí tendría libertad de culto, libertad de sus enemigos. Tendrían una tierra que sería de ellos. No serían más extranjeros en Egipto, ni serían más oprimidos por nadie. Nadie los iba a oprimir si ellos se hubiesen mantenido de parte de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó? Leo el 10. Pero cuando hayáis pasado el Jordán y habitéis en la tierra que Yahweh vuestro Elohim os hace heredar, y Él os haya dado reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitéis con seguridad, será que al lugar escogido por Yahweh, vuestro Elohim, para que sea invocado su nombre, allí será llevado todo lo que yo os ordeno: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y vuestras primicias, y todo lo escogido de vuestros votos que hayáis prometido a Yahweh. Así que, ¿qué reposo le prometió Yahweh a Israel? Reposo de vuestros enemigos, y habitaréis con seguridad, dice en Deuteronomio capítulo 12 y versículo 10. Eso que quede claro. Ahora, vamos al capítulo 4. Seguimos con el capítulo 3 primero, antes de entrar al 4, aquí en el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 3 dice que ¿quiénes fueron aquellos que después de oír se rebelaron? ¿Quiénes fueron aquellos con los cuales estuvo Yahweh airado 40 años por desobedientes, porque pecaban constantemente contra Dios? ¿Quiénes fueron esos que cayeron en el desierto? Pues los judíos que salieron con Moisés. Y no solamente ellos no entraron, el pobre Moisés tampoco pudo entrar. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios le dijo: háblale a la roca para que brote agua, él, de la rabia, de la ira que tenía, la golpeó la roca y manó agua como quiera, porque Dios no falta su palabra. Pero esa desobediencia le costó a Moisés observar la tierra desde el monte Nebo, pero no poder pasar a poseerla con Josué y Caleb y los que pasaron. ¿Qué ocurrió? Que entonces fueron los judíos, llegan al Jordán, envían 2 espías. Esos 2 espías están 40 días explorando la tierra, regresan, y cuando regresan traen informes. Allí hay gigantes, parecíamos langostas al lado de ellos. Está Amalek. Hay hombres grandes, gigantescos, poderosos. Y aunque trajeron unas frutas enormes, unos racimos de uva que un racimo había que cargarlo entre 2 hombres, el pueblo se rebeló. Para esto nos trajo Yahweh aquí, para que esos amalecitas, para que esos gigantes acaben con nosotros. Queremos volver a Egipto. Entonces Dios los envió de vuelta al desierto, y allí vagaron por 40 años. Porque ellos llegaron en cuestión de semanas allá a la tierra prometida, al Jordán. Ellos nos echaron 40 años desde que salieron de Egipto hasta el Jordán. Llegaron en cuestión de semanas o quizás meses. Pero entonces se rebelaron y Dios los envió de vuelta al desierto hasta que murieran todos los mayores de 18 años que salieron de Egipto. Luego entonces Josué y Caleb entraron al pueblo a la tierra prometida. Ese fue el reposo que Dios le prometió a Israel. Reposo de sus enemigos.
reposo donde habitarían con seguridad. Pero entonces el capítulo 4 de Hebreos dice: temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que el apóstol dice: señores, el reposo sigue prometido todavía, está en pie. Esa promesa de entrar en el reposo, de habitar con seguridad, en una tierra que fluye leche y miel, en una tierra prometida, ese reposo está en pie todavía. Entonces dice aquí que todavía parecía que algunos no lo habían alcanzado. ¿Cómo se entra ese reposo? Vamos a ver. La palabra que se usa aquí para reposo es catapausin. Catapausis, como aparece aquí en el cartel que tengo aquí, catapausis o catapausin, como dice aquí en acusativo. Entonces, luego dice el versículo 2: porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. O sea, se nos ha evangelizado, es la palabra griega que aparece allí, que significa evangelizado. A nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Le dice Pablo, o el apóstol que escribió la epístola a los hebreos, le dice a los judíos cristianos: a nosotros, los creyentes judíos cristianos, se nos ha evangelizado de la misma forma que se evangelizó a ellos, a los judíos del tiempo de Moisés. Porque Dios no tiene dos evangelios diferentes, uno de ley y uno de fe. La salvación siempre ha sido por la fe, nunca ha sido por la ley. Los judíos y sus líderes religiosos convirtieron la ley en un camino de salvación y se justificaban por las órdenes de la ley. Pero eso no fue lo que Dios estableció. En el Salmo 50 dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y en Habacuc 2:4 dice que el justo vivirá por la fe. No es por las obras, es por la fe. Siempre ha sido por la fe. Desde el mismo principio, es por medio de la fe en la sangre del Cordero. Por la fe en el Cordero. No hay otro medio de salvación. Ahora, dice el versículo 2, que a ellos no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de fe en los que oyeron. No tenían fe. Ahora, versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que lo que hemos creído entramos en el reposo? Hay varios versículos que quiero compartir con ustedes aquí rápidamente. A ver cómo es que entramos a ese reposo nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Escuche bien. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa es la palabra de verdad? Él la define. El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué cosa es el evangelio de vuestra salvación? En Romanos 1, 2, 3 y 4, dice que el evangelio es acerca de Jesucristo, quien fue declarado Hijo de Dios con poder mediante su resurrección de entre los muertos. O sea que el evangelio es la exposición de la vida de Cristo, lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos a nosotros. El evangelio no es guardar la ley, no es obedecer la ley. Nadie se salva por guardar los 10 mandamientos, por guardar el sábado. Nadie, absolutamente nadie. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Punto. Porque por las órdenes de la ley, nadie se justifica delante de Dios. Nadie puede obedecer para alcanzar la justificación. La santificación, la obediencia a los mandamientos de Dios es un fruto de la justificación, según Romanos 6:22. Obedecemos a Dios, guardamos sus mandamientos por amor, no para salvarnos. El apóstol Pablo decía en Romanos 7:22, porque según el hombre interior, o sea, la nueva criatura, me deleito en la ley de Dios. Pablo no se justificaba por las obras de la ley. Pablo fue justificado por la fe, a través de la sangre expiatoria y bendita de Cristo Jesús. No existe otro medio, no existe otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Jesús es ese nombre. Ahora, en Efesios 1:13 sigue diciendo el versículo lo siguiente. Voy a comenzar otra vez. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Según Efesios 1:13, cuando creemos al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es ministro de pecado. La santificación no se puede operar si no es por el Espíritu, según 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Por lo tanto, para que se opere la santificación en mi vida, Dios tiene que sellarme, darme el Espíritu Santo. Por eso en 1 Timoteo 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Desde cuándo? Desde que aceptamos el evangelio, desde que aceptamos a Cristo como Salvador personal. El obra en el creyente, tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. ¿Ok?
Seguimos leyendo. Dice aquí en el versículo 13 que cuando creemos al Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y escucha el versículo 14 ahora, que es clave, importantísimo. Dice el versículo 14, el cual es las arras. Esa palabra arras es la palabra griega arrabón. Arrabón significa anticipo. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Dice el apóstol que ese don del Espíritu, cuando creemos al Evangelio, es la garantía, es el anticipo de los bienes venideros, o sea, de la Nueva Jerusalén. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, mira lo que ocurre. La fe es todopoderosa. Dios te transporta por la fe al futuro. Cuando tú vas a una tienda, por ejemplo, con tu esposa, o con tu esposo, si eres mujer la que me estás escuchando, y van a comprar unos muebles porque sus muebles están ajados, dañados, viejos, rotos. Ven unos muebles lo más de bonitos y les gustaron, pero no tienen el dinero para comprarlos completos. Así que usted le dice al dueño de la tienda, ustedes hacen layaway, puedo dar un depósito, un pronto pago, y pago en cuotas el resto. Y cuando paguen los muebles en su totalidad, me los llevo para mi casa. Eso se llama en Estados Unidos layaway, un layaway plan. En otras tiendas es compra a cuotas o compra a crédito. Así que entonces, tan pronto esa persona, ese matrimonio, dio el pronto pago por esos muebles, el dueño de la tienda, el dueño del almacén, no puede venderle esos muebles a nadie, porque ya le hizo un compromiso y esa gente dio un anticipo. Está garantizado por ese anticipo que esos muebles son de esas personas, mientras cumplan con su obligación de pagar de acuerdo a como ellos se lo establecen. De la misma forma, dice la palabra de Dios, cuando creemos al Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sellamiento con el Espíritu Santo es el anticipo de los bienes venideros. Es la garantía de que tú y yo entraremos a la tierra prometida. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Es la garantía de que ese catapausin, ese reposo que Dios prometió y que todavía está en pie, para los que creen que ese reposo es nuestro por la fe. Hoy, no mañana, no pasado, no el año que viene, sino hoy. Hoy. Versículo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 4. Dice aquí. Vamos a ver. Porque así dijo en algún día respecto al séptimo día. Ahora, ¿por qué? Vamos a ir leyéndolo completo. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Por qué el apóstol injerta aquí el séptimo día? Una pregunta que siempre me había hecho por muchos años. Si está hablando del catapausin, o del catapausis, del reposo prometido a Israel, y del reposo que se nos promete a nosotros, ¿por qué ahora el apóstol, de la nada, dice que Dios reposó de sus obras el séptimo día? ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Luego entonces, esta persona que me estaba diciendo ese debate, me envió el video. Me envió un video. Entonces me dice, mira, aquí está el debate en YouTube. Y me lo envió a mi correo electrónico para que yo lo viera. Y lo vi. Entonces es un sacerdote católico que ni siquiera voy a mencionar el nombre porque no voy a entrar aquí en dimes y diretes con nadie. Este programa no es para criticar ni atacar religiones ni atacar líderes religiosos. Aquí simplemente comparamos posiciones con respeto y las analizamos. Y usted pues decide qué posición es la correcta, de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. No me presto para entrar aquí a atacar a fulano o a mengano. Eso yo no lo hago. Este programa no es para eso, ni voy a rebajar este programa a eso tampoco. Este canal es para exponer la palabra de Dios. Exponer diferentes puntos de vista y que usted, como persona inteligente, con raciocinio, vea los puntos en divergencia, los analice y vea cuál es el que se apoya por un así dice Yahweh. ¿Ok? Seguimos leyendo. Este sacerdote le dijo a este líder religioso evangélico lo siguiente. Fue un adventista, no evangélico, un adventista fue. Entonces le leyó el versículo 8 donde dice: porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Entonces él lo leyó en una Biblia católica que dice: si José les hubiera dado el reposo, y él le pregunta al laico adventista: ese reposo es el sábado, ¿verdad? Y ese reposo no es el sábado, es el catapausis. El catapausis que Dios le prometió a Israel. Josué no entró a los judíos al sábado, fue Moisés. Fue a través de Moisés que el sábado llegó a los judíos, no fue a través de Josué. A través de Josué llegó el catapausis, el reposo de la tierra prometida. Así que el sacerdote, muy maliciosamente y muy a propósito,
con toda premeditación y alevosía, quería enredar a este muchacho laico, diciéndole que ese reposo mencionado aquí es el sábado. No, señor, no tiene que ver nada con el sábado, sino es el catapausin. Y es el mismo verbo, por cierto. ¿Ok? Lo leo otra vez. Versículo 8. Porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Me pregunto yo ahora, ¿cuál es el otro día? ¿A qué otro día se refiere el apóstol ahora? ¿De qué otro día se está hablando aquí? Vamos a ver. Versículo 7. De nuevo fijo un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Al sacerdote se le olvidó leer el versículo 7. El versículo 7 dice que ese otro día que se anuncia, para aquellos que quieran entrar en reposo, es el día de hoy. Hoy, no mañana, no pasado, hoy. Por eso, en el versículo 9, que el sacerdote no lo quiso leer, dice, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y usa la palabra sabatismos. Sabatismos es una palabra muy interesante. Significa guardar el sábado. Eso es literalmente lo que significa. Guardar el sábado como día de reposo. Es más, la Biblia Pechita, traducida por Lamsa, dice lo siguiente aquí en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 9. Mire cómo él tradujo ese versículo en Hebreos capítulo 4 y versículo 9. Y no ha dicho nada todavía del sabatismos, Dice, It is therefore the duty of the people of God to keep the Sabbath. Es la responsabilidad, en este caso el deber del pueblo de Dios, guardar el sábado. Así tradujo él este versículo. George Lamsa, ya no es adventista. Hay una Biblia católica que este sacerdote debió haber citado. La Biblia del pueblo de Dios, la Biblia católica del pueblo de Dios. Voy a leer lo que es aquí, en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 9. Queda por lo tanto reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios. Eso es lo que significa sabatismos. Ahora, ¿está hablando Pablo o el apóstol que tradujo o que escribió la epístola de los Hebreos del sábado? No, señor. Estamos hablando del catapausin, del reposo prometido. Pero el apóstol lo compara al sábado. Por eso introdujo el sábado en el versículo 4. Y dice que ese reposo, que ese catapausin prometido, es de tipo sabatismos. Si Dios hubiera cambiado el día de reposo, como enseñan muchos, entonces el catapausin hubiera sido de tipo dominical, no sabatismos. El hecho de que el apóstol diga que es un reposo sabático para el pueblo de Dios es serio, lo que implica que el reposo catapausis, el reposo de la tierra prometida, que queda en vigencia para nosotros, es de tipo sabático también. El sábado lo representa, porque cada vez que reposamos en el sábado, recordamos ese reposo maravilloso que tendremos en la tierra prometida, en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos. Versículo 10. Tampoco el sacerdote lo leyó, el versículo 10. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 10, lo siguiente. Porque el que entró en su reposo, o sea, el que ha entrado en este catapausin, el que entró en ese catapausin dice allí, porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras, como Dios de las suyas. La persona que entra en el catapausin, reposa de sus obras, como Dios de las suyas. En Hebreos 4:4 dice que Dios reposó de sus obras el séptimo día. Por lo tanto, los que entramos por la fe al catapausis, reposamos de nuestras obras el mismo día que Dios reposó de las suyas. Y con esto le decimos al sacerdote, usted se equivocó malamente y lo hizo a propósito. El domingo no es el día que establece la palabra de Dios como día del Señor, sino el sábado. Mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.